días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy en una nueva edición de La Herramienta, el programa gremial de AFUR. Hoy estamos con Ignacio Bruno. Ignacio Bruno es dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata. Es además delegado a la regional La Plata en Senado Berizo a la CGT. Y bueno, en el día de hoy queríamos hablar con él por lo que viene siendo el conflicto que está habiendo en las universidades nacionales de Argentina, producto de lo que viene a ser el recorte presupuestario del gobierno neoliberal de Javier Milei y lo que influye esto tanto en lo que es el salario de los trabajadores no docentes, de nuestros hermanos no docentes de la Argentina, como también en lo que es las condiciones de estudio y de trabajo en las distintas universidades públicas que tiene la Argentina. Así que buenas tardes, Ignacio, y bueno, comentanos cómo viene la situación. Entiendo que está muy movida la cosa, que tuvieron una serie de actividades de agitación en los últimos días. Y bueno, para que nos comentes cómo viene eso. Bueno, ante nada, esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos y hermanas uruguayos y uruguayas, y desde ya los compañeros y compañeras de AFUR, sindicato hermano de la República Oriental del Uruguay. Un fuerte abrazo para todos y para todas. La verdad que siempre agradecidos que la solidaridad internacional nos convoca a charlar un poquito para conocer un poco la realidad que estamos pasando en este gobierno que una pequeña corrección, yo creo que ya no es ni siquiera neoliberal. Además de autopercibirse liberal, es un gobierno colonialista. Digo, estamos ante un gobierno de estirpe colonial que pretende entregar la soberanía completa, pero no solamente ya hablando de una cuestión de tierra, sino en todo sentido. Estamos ante un gobierno con mucha vocación colonial que está destruyendo en muy poco tiempo el tejido social en la República Argentina, y la verdad que nada, tareas que después vamos a tardar muchísimo en reconstruir, pero bueno, en esa pelea estamos, y como vos bien dijiste, no estamos exentos los trabajadores y las trabajadoras no docentes, principalmente porque el gran enemigo del gobierno colonial de Javier Milei tiene como foco principal al movimiento obrero, a los sindicatos, a las organizaciones libres del pueblo, pero a los trabajadores y a las trabajadoras como foco principal de enemigos. Dijo, buscó unos enemigos y encontró en el sindicalismo principalmente un gran enemigo. El otro gran enemigo es la política. Digo, hay una gran mentira que es cuando pone la palabra, ¿no? La casta. Digo, pero en realidad el gran enemigo o la gran enemiga del gobierno colonial es la política en sí. Destruir la política como herramienta de transformación, volver a enfrentar a la política con su pueblo, volver a intentar destruirla, un trabajo que comenzó uno de los peores enemigos que tiene la República Argentina, que es Mauricio Macri. Lo comenzó en su gobierno, en esta construcción de relato de que ellos no son políticos, no son gobernantes, son administradores del Estado, y en este caso el avance de un Estado cada vez más chico. Y en ese Estado cada vez más chico, sin duda, sobramos trabajadores y trabajadoras para el gobierno, ¿no? Tanto estatales como el sector privado, en esta desregulación del mercado, y que sea el propio mercado quien exponga las reglas de juego. Bueno, el mercado justamente y principalmente en el sector privado como su protagonista, tiene vía libre para despedir, tiene vía libre para suspender, tiene vía libre para, para destruir el sector trabajador. La verdad que estamos sufriendo ya. Hoy los metalúrgicos acordaron una paritaria hace muy poquito, pero tuvieron 7 paros nacionales, vienen de tener alrededor de 72.000 suspensiones. La suspensión es el paso previo al despido, porque tienen que parar las plantas en el caso de la construcción de la metalúrgica, que es el trabajo en el acero, el trabajo siderúrgico también. La rama siderúrgica de los metalúrgicos tuvo despacio muy poquito. Lo mismo sucede con los metalmecánicos, sucede con todo el sector industrial en la República Argentina. Incluso el campo, un aliado importante que tiene por lo general los gobiernos cipayos, lo más rancio del campo, digo, ¿no? No estamos hablando de sus trabajadores ni de sus peones,
sino de la clase oligarca y terrateniente de la República Argentina, que también la existe en la República del Uruguay. Incluso se llevan bastante bien. Hoy no quiere liquidar las cosechas por la brecha del dólar. En esta desregulación de la que habla Milei, cada cual pone las reglas de juego que quiere, y eso es un gran problema, pero principalmente es un gran problema para los trabajadores. Y en este contexto se ve que obviamente hay una pérdida del salario importante. Creo que por los que nos venían comentando en momentos previos, creo que ustedes están teniendo una pérdida de salario que prácticamente el salario de ustedes empieza a valer la mitad directamente, por lo que implica lo que crecen los productos de primera necesidad, lo que crecen las facturas, lo que crece la atención médica. Y que obviamente no está viendo una actualización de salarios ni mucho menos eh, paritarias que lleguen a buen plano. Em, cómo viene las acciones que viene realizando las universidades y los trabajadores universitarios, los no docentes tanto y docentes, en lo que tiene que ver con este tema y con el tema del presupuesto universitario también, que es de hecho de donde viene también el salario de sus trabajadores, ¿no? Bueno, tenemos separemos en tres, digo, esta pregunta. En primer lugar, sí, estamos en una brecha alrededor del 100% de la pérdida salarial. Digo, cerramos una paritaria que cerró en febrero de este año, veníamos de febrero, perdón, del año pasado, y lanzamos nuevamente la discusión paritaria, pero ya con solamente en 2 meses perdimos casi 100% del salario de la paritaria. Estamos alrededor de una inflación del 257% anual, interanual, desde febrero, marzo del año pasado, febrero, marzo de este año, sin contar todo junto, anualizada, ¿no? Nosotros habíamos cerrado una paritaria que daba alrededor del 130-140%. Nosotros estábamos empatando y ganándole por unos 2 puntos a la inflación que dejó el gobierno anterior. Sin embargo, estos últimos meses nos liquidó el salario, como le pasó a todos los trabajadores, y en este segundo punto, con esta tarea que se toma el gobierno de decir que no se mete en las discusiones paritarias, pero sin embargo no las homologa. Le pasó a los camioneros, le pasó a los metalúrgicos, como te dije anteriormente. Bueno, hoy a nosotros nos sucede que nos sentamos a cerrar acuerdos paritarios y es la patronal quien se desentiende en cierta forma del cierre de esas paritarias, y como no terminamos rechazando las últimas 2 veces que nos sentamos a paritarias, nos ofrecieron un 6% y un 12% mensual, cuestión que nosotros rechazamos de plano, principalmente porque hoy, independientemente, y ese es el tercer punto al que voy a ahondar, de la baja de la inflación, no llegamos siquiera a empatar, pero además de que apenas llegábamos a alcanzar la meta inflacionaria mensual, veníamos con un alrededor de 90-100% de inflación acumulada que no podíamos alcanzar. En ese sentido, es muy complejo, porque cualquier discusión que uno da termina atomizada por el gobierno, porque tienen una impronta de atomización y violencia que no es nunca antes visto. Eso es el segundo punto. Y el tercer punto, que tiene que ver con la inflación, sin duda el gobierno la va a bajar la inflación. Yo creo que alrededor de junio, de julio, la inflación puede que llegue a un dígito en la República Argentina. Comenzó en un 40% el gobierno de Milei con su inflación. Tomó las riendas del país con una inflación del 11%, que dejó el gobierno de Alberto Fernández, lo elevó al 40% Javier Milei en muy poquitos días, y hoy está en el orden de los 13-14%, 13% decía hoy los niveles inflacionarios que el INDEC dio a conocer, y seguramente siga bajando la inflación. ¿A costa de qué? Es la pregunta, ¿no? Justamente es a costa de despidos, es a costa del hambre del pueblo argentino, es a costa de ajuste, es a costa de una variación muy chica entre el salario y el nivel inflacionario. Y eso justamente es la decreción de un salario
que hoy no alcanza para nada. Hoy tenemos un número muy grande de trabajadores de lo formal, digamos, ha crecido mucho la economía popular y el trabajo informal, para decirlo de cierta forma, aunque no sé si es el mejor término en la República Argentina. Sin embargo, esa brecha está empezando a cortarse. ¿Por qué? Porque el trabajo privado y el trabajo estatal, por ejemplo, la República Argentina vio en estos últimos 2 meses una destrucción inmensa, una cantidad de despidos gigantesca en el Estado Nacional, con trabajadores que incluso pasaban los 10, 15 años de antigüedad. Y lo mismo está sucediendo en el sector privado. Pero también está empezando a suceder, y sucede, que era un punto para nosotros muy importante, en el nivel de desocupación de la República Argentina y el rol que tomó la economía popular en este tema, ¿no? Gran parte de esos trabajadores cooperativistas, esa nueva rueda económica de un protagonista y un nuevo emergente social en la República Argentina de los últimos 10, 15 años para acá, hoy también ve ese crecimiento cooperativista, ese crecimiento de economía colectiva en peligro, muy en peligro. Hoy los programas que acompañan al trabajo del cooperativista están siendo destruidos. El Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio fundamental para el funcionamiento del Estado Nacional Argentino, hoy no existe más. Existe un ministerio que es un tuco con un montón de ingredientes, donde lo conduce una señora inepta, como todos los funcionarios de este gobierno, que no tiene la más pálida idea de lo que sucede en la República Argentina, no tiene la más pálida idea que sucede en los comedores, que sucede en los sindicatos, no tiene la más pálida idea que sucede con la educación pública. Un total desastre, pero que regula justamente a esos trabajadores, o son un ministerio muy importante para esos trabajadores que acumulan parte del número de la desocupación en Argentina. Y ese es un tema muy preocupante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver en muy poco tiempo, con la inflación bajando, reitero, como si se elevan y empiezan a equilibrarse los números entre la desocupación y la baja inflación. En algún momento van a terminar iguales. Lo que quiero decir es que hoy la inflación está en un real 15, 16, 17%, cuando el gobierno justicialista, porque independientemente de que el gobierno anterior haya sido bastante pobre en sus decisiones políticas, fue un gobierno de nuestro color partidario, de nuestro movimiento político, dejó una desocupación entre el 5 y el 7% en Argentina. No es que veníamos con una desocupación enorme, veníamos con un número entre el 5 y el 7%. Bueno, ese número va a empezar a subir, hoy debe estar en el 10, 11, va a terminar en el 13, y cuando esa inflación baje van a equilibrar en el 13 ambas, inflación y desocupación, hasta que la desocupación se dispare y la inflación baje. Justamente cuando la inflación empieza a bajar, tiene que ver con un ajuste que el gobierno argentino está dispuesto a hacer y que ya está haciendo. Un crecimiento enorme este mes de las tarifas de los servicios públicos, un enorme crecimiento inflacionario en el nivel de los precios de los alimentos, en un país que alimenta y podría alimentar a más de 500 millones de personas, y hoy tiene la imposibilidad de darle comer a más de 12 millones de argentinos que viven en niveles de pobreza muy graves. La verdad que es una situación muy preocupante, y una situación en el cual, en el mientras tanto, y sucede que en la calle reprimen a los trabajadores, a las trabajadoras, reprimen a quienes van a buscar un plato de comida, el presidente anda de vacaciones por el mundo recibiendo los premios al Guerrero de la Luz, ¿no? Con diferentes comunidades, y a construir sus propias roscas políticas mientras el país se cae a cacho. Eso es lo que hoy tenemos en la República Argentina, lamentablemente, y por eso las medidas de fuerza, y ahí cierro con la pregunta que me hiciste, de las medidas de fuerza que venimos tomando desde el 27 de diciembre, con el primer paro nacional que hizo la Confederación General del Trabajo, una gran movilización frenando el DNU, un 24 de enero, este primer paro nacional, que construyó luego alrededor de 35 paros de rama de actividad, por rama de actividad, que culminó en un plenario de delegaciones y regionales de todo el país, que está construyendo niveles de organización muy profundo, y que justamente ahora el 1 de mayo iremos a una gran movilización al Monumento al Trabajo aquí en Capital Federal,
para luego ir hacia el 9 de mayo en un paro nacional. Pero previamente la Confederación General del Trabajo también va a acompañar la gran marcha federal universitaria con paro y movilización que el sistema universitario organizado construirá este 23 de abril. Así que es un extenso plan de lucha que bueno, culmina en medidas de fuerza efectiva, ¿no? ¿Qué perspectivas tenemos para lo que es el paro? Cómo viene la barra, digamos? Perspectivas tenemos pocas, hermano. No te voy a mentir, porque no puedes tener perspectivas con un gobierno colonialista al cual no le entra una bala y no le interesa. Pero la lucha la vamos a dar. Digo, estamos absolutamente consustanciados con la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras y del pueblo argentino. Tenemos que primero construir conciencia. Esto es algo que ha sucedido siempre desde que existe en la República Argentina la revolución justicialista. Digo, la construcción de conciencia en el pueblo argentino es fundamental para que nosotros podamos hacer funcionar nuestras medidas de fuerza. Hoy este gobierno es votado por la mayoría del pueblo argentino. Es votado por la mayoría del pueblo argentino. Nosotros respetamos la decisión popular y respetamos obviamente también y escuchamos la voz del pueblo. Nosotros lo primero que tenemos que hacer justamente, me parece que es la construcción de conciencia de clase, en la clase trabajadora principalmente, y luego de una situación, de un estado de situación, poder transmitirle al pueblo argentino el estado de situación en el cual nos encontramos y lo fundamental que es subirse a la lucha que hoy encabeza la Confederación General del Trabajo, pero que sin duda también tiene y encuentra en los movimientos sociales, en la cultura, en distintos estamentos de esto que nosotros llamamos las organizaciones libres del pueblo, como protagonistas. Todavía estamos esperando un poco la dirigencia política de nuestro movimiento, que no sabemos bien dónde andan, que la verdad que creemos que están en un estado de discusión y alerta permanente, porque si no es un poco incomprensible el silencio de la conducción del Partido Justicialista y del movimiento peronista. Pero sin embargo, como el movimiento justicialista tiene como rama vertebral y crece a partir del movimiento de los trabajadores, de hecho el justicialismo no es ni más ni menos que la estrategia de poder de la clase trabajadora. La clase trabajadora se está haciendo cargo del momento, se está haciendo cargo de asumir el desafío histórico de conducir los destinos de la patria desde la resistencia, y así lo vamos a seguir haciendo. Así que los pasos para la construcción de la lucha es justamente esa: concientización de clase en la clase trabajadora, construcción de conciencia del estado de situación en el pueblo argentino para avanzar justamente contra el gobierno colonial. Bueno, Nacho, desde acá toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo solidario y bueno, que estamos a las órdenes para lo que precisen. Gracias por la entrevista. Y bueno, y al resto de los televidentes, decirles que sigan en nuestras redes, que desde acá, de la herramienta, de la red de AFUR, la idea es justamente ser la voz de los trabajadores no docentes. Y así que bueno, muchas gracias, Nacho. Un abrazo enorme para todos los compañeros funcionarios, como ustedes se llaman Funcionarios en TAS. Uruguay. ¿Eh? Funcionarios TAS. Exactamente. Así que un fuerte abrazo para todos los trabajadores y las trabajadoras, para toda la clase trabajadora de la República Oriental del Uruguay.